Antes de Kilos Mortales, las personas que pesaban más de 250 kilos existían, pero casi no se veían. No aparecían en la televisión como protagonistas, vivían fuera del encuadre social, encerradas en habitaciones, camas o casas donde el mundo apenas entraba. Cuando el programa se estrenó, no solo mostró una condición médica extrema, mostró personas que durante años habían sido ignoradas, y esto fue parte de su impacto. Kilos Mortales, conocido originalmente como My 600 Pound Life, se estrenó en 2012 por la cadena TLC. No se presentó como un reality clásico ni como un programa motivacional. Desde el primer episodio quedó claro que la propuesta era otra. Cada historia comenzaba en el punto más crítico. Personas que pesaban más de 250, 300 o incluso 400 kilos, muchas veces postradas en cama, dependientes de otros para sobrevivir. No había introducciones suaves. El espectador entraba directamente en la parte más dura de la realidad. Aunque el programa incluía médicos, hospitales y cirugías, Kilos Mortales no era solo un programa médico. El verdadero objetivo no era simplemente bajar de peso, era recuperar algo mucho más básico: la funcionalidad. Levantarse de la cama, bañarse sin ayuda o caminar unos pocos metros, incluso respirar sin oxígeno constante. Para personas cuyo estado físico era extremo, la pérdida de peso no era estética, era una condición mínima para seguir con vida. En el centro del programa aparece una figura fundamental, el Dr. Jounan Nouzaradan, conocido como el Dr. No. Nació en Irán y se graduó de la Universidad de Teherán. Luego se muda a Estados Unidos, donde se convirtió en un cirujano iraní-estadounidense conocido por su trabajo en cirugía bariátrica. Su presencia fue clave para el éxito del programa. Sin él, Kilos Mortales difícilmente habría funcionado. El Dr. No es un cirujano con décadas de experiencia tratando casos extremos, cuando muchos otros médicos se negaban a hacerlo. Su estilo es directo, seco y sin adornos. No endulza la realidad ni suaviza el diagnóstico. Exige algo muy concreto: compromiso antes de cualquier cirugía. Voy a darte una dieta y quiero que pierdas por lo menos 45 kilos en los próximos 2 meses. El hecho de que se pueda mover un poco seguramente será la única razón por la que esté vivo. Para poder ser operadas, las personas que pesaban más de 250 kilos debían bajar una cantidad significativa de peso primero. No era un castigo, era una prueba. El mensaje era claro: si no podían cambiar hábitos antes de la cirugía, la operación no serviría de nada. Esto generó una de las tensiones más fuertes del programa. Dietas extremas. Las dietas indicadas por el Dr. No eran muy restrictivas, en algunos casos de 800 a 1200 calorías diarias. Para personas con depresión severa, ansiedad y traumas profundos, esto fue vivido de maneras muy distintas. Algunos dijeron después que el carácter duro del doctor les salvó la vida. Necesitaban a alguien que no les mintiera. Otros afirmaron que se sintieron presionados, que no pudieron sostener este nivel de exigencia y el trato les resultó emocionalmente abrumador. El programa mostró algo muy importante: no todos responden igual a la misma disciplina. Depresión, trauma y comida. Casi todas las personas en este estado compartían algo más allá del cuerpo: una historia de dolor. Abuso en la infancia, violencia, negligencia o pérdidas tempranas. La comida no era el principal problema, era el refugio. Por eso, cuando se quitaba la comida, muchas emociones reprimidas salían a la superficie. Y esa parte del proceso muchas veces no se veía del todo en la pantalla. El caso de James King. James King fue uno de los casos más impactantes de la 5ª temporada. Cuando apareció en el programa en 2017, James tenía 47 años y se encontraba en un estado físico extremadamente grave. Estaba postrado en cama, sin movilidad, y dependía completamente de su entorno para sobrevivir. Al comenzar su proceso, su peso superaba los 350 kilos y su salud ya estaba seriamente comprometida. La historia de James no comenzó con la comida, sino con una infancia difícil. Fue criado principalmente por su padre,
un hombre que hizo enormes sacrificios por él. Rehipotecó su casa para reunir el dinero necesario y enviarlo a Houston, con la esperanza de que el Dr. No pudiera salvar la vida de su hijo. La figura materna estuvo casi ausente. James contó que solo vio a su madre 3 veces durante su infancia, y en todas ellas ella estaba bajo los efectos del alcohol. Cuando ya de adulto logró reencontrarse con ella, sintió que algo faltante en su vida finalmente se llenaba. Pero esa reconciliación duró poco. 3 meses después, su madre perdió la vida. Ese mismo día, mientras la familia asistía al funeral, recibieron una llamada devastadora. Su casa se había incendiado. Para James, esto fue como perderlo todo de una sola vez. Ahí comenzaron los atracones. Cuando el programa empezó a grabarse, James dependía totalmente de su esposa, Lisa Razor King, y de sus hijos. Su hija incluso abandonó la escuela para cuidarlo. James no solo necesitaba ayuda física, también necesitaba contención emocional. Pero esa misma dependencia terminó reforzando su adicción a la comida. El Dr. No comenzó a sospechar que Lisa, su esposa, le daba comida a escondidas, incluso cuando James estaba hospitalizado. La situación llegó a un punto tan grave que el doctor decidió llamar a servicios de protección de adultos. Fue ahí cuando la participación de James en el programa llegó a su fin. James no fue un favorito de los espectadores. Muchos lo percibían como rebelde, agresivo y poco comprometido. Frecuentemente justificaba sus recaídas y minimizaba sus advertencias médicas. Pero detrás de esta actitud había algo más profundo: miedo, depresión y una incapacidad real para soltar su único refugio emocional. El propio Dr. No llegó a decir en pantalla que temía recibir algún día una llamada informándole de que James había perdido la vida, y lamentablemente no se equivocó. Tras ser apartado de la serie, la salud de James siguió deteriorándose. En 2017 fue ingresado en cuidados intensivos por sepsis, cirrosis e insuficiencia renal. En 2018 reapareció en el especial ¿Dónde están ahora?, donde se reveló que su peso había vuelto a aumentar, llegando alrededor de 390 kilos. Aún así, en los últimos años de su vida, logró bajar una cantidad significativa de peso. El 3 de abril de 2020, James King pierde la vida en un hospital de Nashville, Tennessee, a los 49 años. Según se informó, la causa fue shock séptico e insuficiencia renal. Personas cercanas señalaron que antes de perder la vida había logrado reducir su peso hasta aproximadamente 225 kilos. De alguna manera había avanzado, pero no a tiempo. James era más que el paciente difícil que muchos recuerdan. Le gustaban los deportes, era fanático del béisbol, la lucha libre y el hockey. Seguía a los Chicago Cubs, disfrutaba de la radio CB, donde lo conocían como Cracker Jack. Le gustaba mucho pescar. Ese James casi nunca apareció en pantalla. James King no fue un ejemplo de superación, pero tampoco un villano. La presión de las cámaras. Otro factor poco visible fue la presencia constante de las cámaras. Las grabaciones continuaban durante recaídas, discusiones familiares y momentos de vergüenza profunda. Algunos participantes comentaron después que sentían presión por avanzar rápido, ocultaban recaídas o tenían miedo de decepcionar a la producción. La televisión necesitaba resultados. La recuperación real no siempre avanza al mismo ritmo. No todas las historias tuvieron un final esperanzador. Hubo personas que pesaban más de 250 kilos que perdieron la vida poco después de aparecer en el programa, perdieron la vida por complicaciones médicas o no lograron sostener los cambios. Estas pérdidas generaron fuertes críticas. ¿Se expuso a personas demasiado frágiles? ¿La presión mediática fue excesiva? Para otros, la respuesta fue distinta. Sin el programa, esas personas quizá habrían perdido igualmente la vida, pero en silencio. Con el paso de los años, surgieron denuncias contra la productora. Algunos participantes señalaron falta de apoyo psicológico posterior, edición selectiva de sus historias o expectativas poco realistas. No todo era falso, pero tampoco todo era completamente transparente.
El programa mostraba una parte de la realidad, lo que cabía en un episodio de televisión. Kilos Mortales no fue un programa cómodo, ni perfecto, ni moralmente limpio. Pero logró algo importante. Dejó de tratar como invisibles a estas personas. Las puso frente a la cámara, con crudeza, pero también con humanidad. No para burlarse, sino para mostrar que detrás de cada cuerpo extremo hay una historia que merece ser escuchada. Tal vez por eso sigue siendo tan difícil de ver y tan difícil de olvidar.